Ondo. Esperemos que la técnica no... A Rosa ya conocéis todas, ¿no? O sea, bueno, por ahí ya no hay más. Pues si os parece, empezamos con la primera parte de Titan. Vale, pues egunon denoi eta Aprobat grafikoei egiten eta gero hasten dugu batzen. Conocimiento fundamentalmente. Yo agradeceros que queráis, hablo en plural y decir pues que una vez más aquí se ve el potencial. Para ello, el grupo de trabajo que hemos desarrollado, hemos mirado en los países donde ya hay tradición. Ezagutzen duzuenez, gaurko ekitaldian ezagutzera emango dugu aurren osasunerako programa berria, Osakidetzaren arreta pediatrikorako mugarria dena. Horregatik, eskertzen dut komunikabideen presentzia erakutsitako interesagatik, mila esker gurekin egoteagatik. Baita programa hau errealitate bihurtzen lagundu duten osasun arloko profesionalen presentzia ere bai. Benetan, lehen esan duan bezala, eskerrik asko. Ziur nago, programa honek aurrei eta nebareei ematen zaien arreta hobetzen lagunduko duela. Bizitak eta jarduera programatuak ezarri eta antolatzen baititu, osasun arazoak goiz detektatzeko helburuarekin. Cuidar de la salud de niños, niñas y adolescentes siempre ha sido una prioridad para el Departamento de Salud y para Osakidetza. De ahí que se haya visto la necesidad de actualizar el programa de salud infantil que se venía aplicando desde hace años. Esta actualización va a traer mejoras sustanciales en la atención pediátrica, ya que define un sistema organizado de visitas y actividades periódicas programadas con el objetivo de evitar o detectar de forma precoz aquellos problemas de salud sobre los que se pueda incidir y mejorar así la calidad de vida de esta población. No partimos de cero, hay que reconocerlo. Osakidetza ya contaba con un programa que ahora se actualiza, de forma que la atención sea homogénea en todos los centros de salud y siempre con la vista puesta en la prevención y la promoción de la salud en la infancia y en la adolescencia. Efectivamente, será en los centros de salud donde se lleven a la práctica las líneas estratégicas y novedades de este programa. La red de atención primaria es nuestra gran aliada en este objetivo y más concretamente, en este caso, sus equipos de pediatría. Es decir, pediatras y personal de enfermería que son el pilar fundamental sobre el que se sostiene el programa de salud infantil. La atención primaria es, por lo tanto, fundamental en la aplicación del programa de salud infantil. Sin sus profesionales de pediatría y de enfermería no sería posible. Son la clave para poder llevar a cabo todas las actuaciones que se contemplan. Beraz, lehen mailako arreta funtsezkoa izango da aurren osasunerako programa aurrera eramateko. Pediatriako eta erizaintzako profesionalik gabe ezinezkoa litzateke proiektu hau bideratzea eta aurre ikusten diren jarduera guztiak gauzatu ahal izatea. Como decía, el Programa de Salud Infantil, o PSI, como define unas acciones comunes para todos los centros de salud en la atención a niños, niñas y adolescentes. Establece, por ejemplo, un calendario de visitas por edades, desde justo antes del nacimiento hasta los 14 años, y las actividades que deben realizarse en cada una de esas visitas. Un ejemplo sería supervisar su desarrollo físico o su salud bucodental, o la vacunación, o un determinado cribado al que pudiera ser susceptible. Establece también qué personal sanitario interviene en cada actividad y el tiempo que debe dedicarle a ello. El plan ha servido asimismo para revisar la información que se entregaba a las familias y homogeneizarla. Así, se han creado hojas informativas con consejos y recomendaciones traducidas a 6 idiomas,
sobre alimentación, estreñimiento, prevención de la bronquiolitis, prevención de la muerte súbita o sobre cómo actuar ante la aparición de fiebre causada por una vacuna, entre otros asuntos. Además, las familias tendrán también como apoyo el apartado Osasun Eskola, ubicado en la página web de Osakidetza, donde a lo largo de los próximos meses podrán disponer de esta información y también de otros contenidos para la educación y promoción de la salud que se irán ampliando y actualizando de forma constante en línea con la apuesta clara de Osakidetza por digitalizar sus contenidos, tanto los dirigidos a los y las profesionales como a las propias familias. Este programa establece una mejora del registro de la historia clínica, con lo que las y los profesionales, así como las familias, tendrán a su disposición más información y de mejor calidad para poder hacer un seguimiento óptimo de cada paciente. En este sentido, se apuesta por la creación de la carpeta de salud desde el momento del nacimiento. Todas estas medidas se adoptan con un doble objetivo. Como decía, el de tratar de evitar problemas de salud antes de que aparezcan o al detectarlos de forma precoz, y también el de orientar, apoyar y empoderar a las familias en el cuidado de sus hijos y de sus hijas para facilitar y promover hábitos de vida saludables. Programak beraz, bizita egutegi bera ezartzen du osasun zentro guztietan, eta jarduera bakoitzean esku hartzen duen profesionalak eta eman beharreko denborak ere. Era berean, familiei ematen zitzaien informazioa berrikusteko aprobetxatu da. Osasunari buruzko hainbat gomendio biltzen dituen dokumentazio homogeneoa sortzeko. Dokumentazio horretan hainbat gai jorratzen dira. Adibidez, elikadura, idorreria edo bronkiolitisa eta bat-bateko heriotza prebenitzeko gomendioak. Azkenik, historia klinikoaren erregistroa hobetu ere eginda. Esan bezala, helburua agertu aurretik osasun arazoa saihestea eta familiei seme-alabak zaintzen laguntzea dugu. Por otra parte, la actualización del programa de salud infantil ha permitido realizar una revisión de todas las actividades incluidas hasta ahora en el programa en base a la evidencia científica internacional y teniendo además muy en cuenta las guías y protocolos más recientes elaborados por Osakidetza. Esta revisión ha permitido eliminar algunas actuaciones que no se sustentaban en dicha evidencia científica, pero también ha permitido incluir actuaciones nuevas en las consultas pediátricas. A continuación citaré algunas de las principales novedades en cuanto a actuaciones que se llevarán a cabo para mejorar la salud de la población infantil y la adolescente. Progresivamente se va a ir implantando la visita pediátrica prenatal. Es decir, a lo largo del tercer trimestre de embarazo, las familias se van a reunir con el equipo de pediatría, concretamente con las matronas, con el objetivo de establecer un primer vínculo. Cabe recordar que son las mismas profesionales que después del nacimiento continuarán con la primera asistencia. También se va a implantar 4 nuevos cribados. Como saben, el cribado es una prueba que se realiza a la población con el fin de detectar precozmente una posible enfermedad. Los nuevos cribados que se van a implantar son los siguientes: el de la enfermedad celíaca en grupos de riesgo, el de hipercolesterolemia también en grupos de riesgo, de forma universal el de hipertensión arterial y un cuarto cribado que es de depresión mayor en la adolescencia. Sabemos que es un problema emergente y que es preciso incidir en él cuanto antes y detectarlo de manera precoz para evitar su avance. Se va a incidir en la prevención de la bronquiolitis aguda, que es la primera causa de ingresos hospitalarios en bebés. Osakidetza dispone de una ruta asistencial que es pionera en el Estado y modelo de referencia en el ámbito internacional, con recomendaciones para prevenir esta enfermedad que se desarrolla habitualmente entre los meses de noviembre y enero, y el objetivo es que este programa esté desplegado en todas las consultas de pediatría
con el fin de reducir la incidencia de la bronquiolitis en la población infantil. Otra de las novedades es la incorporación de un calendario de actividades preventivas y de promoción de la salud diferenciado para bebés grandes prematuros y también para niños y niñas con síndrome de Down. Beraz, pediatriako kontsultetan hedatzen hasiko diren jarduketa berriei dagokienez, honako hauek nabarmenduko nituzke. Jaio aurreko kontsulta ezartzea. 4 baeketa berri. Horien artean, neraberezaroko depresio handiena detektatzeko balio duena. Bronkiolitis akutua prebenitzeko programa hedatzea, hori baita, haurtxoak ospitaleratzeko arrazoirik nagusienetarikoa. Haurtxo goiztiarrentzako eta Down sindromea duten haurrentzako jarduerin egutegi espezifiko bat martxan jartzea. El programa de salud infantil es un proyecto ambicioso que no solo prevé la revisión y actualización de las actividades, sino también la implantación gradual a lo largo de los próximos 3 años de actividades de educación y promoción de la salud comunitaria mediante sesiones grupales dirigidas a las familias, así como a la población adolescente, en la que estarán implicados distintos profesionales del ámbito social y educativo. El despliegue del programa de salud infantil trae consigo también dotar a las consultas de pediatría de nuevo material que permita desarrollar estas actuaciones y hacer un mejor seguimiento del estado de salud de la población juvenil. Concretamente, para ello se han distribuido 244 escoliómetros, que es el aparato que sirve para medir la curvatura de la columna vertebral y diagnosticar la escoliosis. 187 test para la visión estereoscópica, que es una de las herramientas que se emplea para detectar si hay alguna alteración en la vista. Lo mismo con los optotipos estandarizados, que se han distribuido 106 en el total de la red. 70 podoscopios para la valoración de la huella plantar. 121 tensiómetros digitales con manguitos pediátricos. 131 atlas para calcular la edad ósea y 146 orquidómetros empleados para medir el tamaño testicular y determinar el grado de desarrollo puberal y ver si hay alguna alteración. Además, las consultas de pediatría dispondrán de material elaborado por el área de salud pública para fomentar una alimentación saludable, como por ejemplo el plato saludable que tengo aquí, en el que se indica de manera visual qué proporciones de cada grupo de alimentos es recomendable ingerir cada día. En total, se ha hecho una inversión de 426.000 euros en tratar de que las consultas de pediatría estén equipadas de manera correcta para poder prestar una atención de calidad a los más y a las más pequeñas. Gainera, pediatriako kontsultek osasun publikoko arloak prestatutako materiala izango dute eskura, elikadura osasungarria sustatzeko. Adibidez, hemen daukadana bezalako platen osasungarria. Bertan, egunero elikagai talde bakoitzaren zer proporzio komeni den jatea adierazten da modu bisual batean. Guztira, 426.000 euroko inbertsioa eginda pediatriako kontsultak behar bezala hornitzen saiatzeko, txikienei kalitatezko arreta eman ahal izateko. En definitiva, con la puesta en marcha del programa de salud infantil en Osakidetza, pretendemos llevar a cabo una renovación y afianzamiento del modelo de pediatría de atención primaria basado en la prevención y promoción de la salud, conceptos recogidos en el documento del Marco Estratégico 2021-2024 del Departamento de Salud. Confiamos en que sea una herramienta útil tanto para los y las profesionales como para las familias y, en definitiva, para la mejora de la salud de los niños, niñas y adolescentes de Euskadi. En este sentido, quiero volver a agradecer a todas y todos los profesionales sanitarios de Osakidetza que han participado, que habéis participado en el grupo de trabajo que ha dado como resultado este programa. Algunas de esos profesionales estáis aquí presentes, pero hago extensible mi agradecimiento a todos y a todas. No podíais estar todos y todas por cuestiones de aforo,
porque sois muchos, sois más de 30 si no me equivoco, pero como digo, individualmente cada uno y cada una hacerles llegar mi agradecimiento, porque sin duda la contribución de todos y todas es la mejor manera de mejorar la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es esencial, pero cuyo conocimiento nadie mejor que vosotros atesora. Eskerrik asko eta honekin zuen esanetara. ¿Nos podría dar un detalle más, por favor, de los cribados? ¿En qué edades se haría? Luego lo de la detección de la depresión, no sé cómo se puede hacer eso. Bueno, yo voy a intentar responder a esa pregunta, pero Emilio, siéntete absolutamente libre de poder corregirme. En el ámbito del cribado de la depresión mayor, está fundamentado en el conocimiento que tienen las familias y el entorno sobre la situación de ese niño o niña. Y conforme a las indicaciones internacionales y a las evidencias científicas sobre las que, como hemos dicho antes, se sustentan todas las indicaciones que recoge el Plan de Salud Infantil, sería indicado a partir de los 12 años. Lo que se trataría sería de que esos profesionales que son los que mejor conocen tanto al niño o a la niña a partir de los 12 años como a sus familias pudieran hacer una detección para después hacer una derivación a la especialidad correspondiente, en este caso, si fuera necesario, a la psiquiatría. Nos parece que es fundamental poder hacer esa determinación precoz y también esa orientación adecuada cuando se requiera de un mayor grado de especialización. En relación con la detección de la enfermedad celíaca, se realizaría a aquellos niños que tengan factores de riesgo que vienen determinados por los antecedentes familiares, que vienen determinados por determinados hábitos, y se les realizaría a los 3, 6, 10 y 13 años. Las mismas edades en las que haríamos un cribado respecto a la posible hipertensión en esos niños y niñas, pero que sí es cierto que aquí sería con carácter universal a todos los niños y niñas. Y en el ámbito de la hipercolesterolemia, lo que se ha hecho es una actualización de un cribado anteriormente existente, que era el de riesgo cardiovascular. Volvería a ser un cribado no universal, sino selectivo, a los 10 años para aquellos niños y niñas que tuvieran factores de riesgo. Lo que se trata es también de hacerlo con unos criterios que permitan que el coste-beneficio hacia los niños y las niñas sea el más adecuado, esto es, no someterlos a pruebas que pudieran ser para ellos dolorosas, aunque sea una simple extracción de sangre, pero que no siempre es bien recibida, y hacerlo cuando hay indicadores que nos señalan que debemos de estar alerta y que debemos de evidenciar que ese riesgo es real o no lo es. Sí, ¿podríamos hablar de aproximadamente qué población es a la que se ha dirigido? ¿200.000, 300.000 niños? ¿Cuántos niños son? Bien, bueno, a toda la población entre el nacimiento y los 14 años de edad, que a los 14 años es cuando pasan a medicina de familia. Yo trabajo en la OSI Basurto, donde atendemos a 45.000 niños entre los 0 y los 14 años de edad, que es pues algo más del 10-12% sería de la población, que eso se puede trasladar al resto de la comunidad. La cifra de niños y adolescentes en toda la comunidad autónoma. Lo podemos además contrastar también con los listados que hemos utilizado para la vacunación, para establecer los porcentajes de vacunación y que tenemos publicados. Sería el mismo rango de población. Beste galderaren bat? Sí, yo quería preguntarle sobre otra cuestión respecto de la reunión de la mesa sectorial de mañana. Me gustaría saber si os va a presentar alguna nueva propuesta a los sindicatos y si confían que en esta ocasión acudan a ese encuentro. Yo entiendo que ustedes quieran saber, pero esta rueda de prensa, esta presentación, creo que merece que nos centremos en lo que es el objeto, que es el programa de
salud infantil. Yo sobre el programa quería hacer una pregunta. En la nota que nos han mandado hablan entre los aspectos que se incluyen y se eliminan la eliminación de la lactancia sistemática. Querían incluirse un poquito exactamente a qué se refiere con lactancia sistemática y por qué se ha optado por eliminarla. ¿Cuáles son los beneficios de eliminarla? Eliminar lactancia sistemática. En la nota que nos han mandado, Nosotros apoyamos la lactancia materna como mínimo, de forma exclusiva, hasta los 6 meses de edad, como siempre se ha hecho, son las recomendaciones internacionales. Lo ideal sería que el 100% de la población infantil recibiera lactancia materna hasta los 6 meses de edad y que a partir de ahí ya se fuera introduciendo la alimentación complementaria y la lactancia materna siguiera hasta la edad que la madre y el niño decidan, sin límite. Entonces, lo que pretendemos con el programa de salud infantil es potenciar esto, potenciar la lactancia materna. En todo caso, lo que potenciaríamos con el programa sería la reducción de la lactancia artificial, que quizá sea ese matiz, ¿no?, el que haya que introducir, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Besterik ez badago, eskertu edabidei etortzeagatik eta gurekin egorteagatik gaur, eta eskertu berriro ere zuen lanagatik hemen gurekin zaudeten profesionalei eta jarraitu egin dutenekin zun bitartez. Mila esker guztioi.